Hola, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Mi nombre es Enrique Lugo. Bienvenidos a este nuevo curso de estudio Ven, Sígueme para el año 2026. Este año estudiaremos el Antiguo Testamento. Empezaremos por la creación del mundo y abarcaremos el análisis de la vida de muchos hombres y mujeres de fe durante las edades, como Adán y Eva, Noé, Abraham, Moisés. Podremos conocer sus pruebas de fe que tuvieron, las dudas incluso que en algún momento llegaron a tener, su resiliencia, su perseverancia que tuvieron en la senda de los convenios, cómo ellos tuvieron la capacidad de ver hacia futuro con la esperanza de la venida del Salvador. Y también cómo el Salvador los fortaleció y les ayudó durante su travesía aquí en la tierra. También analizaremos las profecías sobre la venida de Cristo que se dieron a diversos profetas. Y bueno, por último, veremos también algunas profecías que tienen que ver con nuestros días. Las profecías de final de los tiempos. Estudiaremos a profetas como Isaías, como Jeremías, como Malaquías, que vieron ciertamente nuestros días y nos dieron consejos y advertencias sobre las cosas que vendrían y las señales que precederían a la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. El propósito de este curso y de este canal, hermanos, es fortalecer nuestra fe en Jesucristo, es ayudar en nuestro progreso espiritual a partir de una mayor comprensión de la doctrina. Es también nuestra preparación personal y familiar para la segunda venida de Jesucristo, la cual está cercana y que ha sido anunciada incluso por nuestros profetas y apóstoles de manera reciente. Así que la idea es de que podamos ser prudentes para prepararnos, para que en estos días donde tendrá aplicación la parábola de las 10 vírgenes, podamos ser prudentes, podamos esforzarnos por trabajar en nuestro progreso espiritual, en la adherencia a nuestros convenios que hemos hecho con Dios, y de esta manera podamos estar preparados para poder ser dignos para recibir al Señor cuando llegue el momento. La dinámica que llevaremos a cabo en el análisis de los capítulos correspondientes de cada semana será extraer los principios que sean acordes a las necesidades espirituales que tengamos nosotros como miembros en nuestro día a día. Por necesidades espirituales, hermanos, queremos referirnos a todas aquellas situaciones en nuestra vida, aquellas dudas que podamos tener, aquellas pruebas, aquellos desafíos o aquellos aspectos en nuestro discipulado que podamos mejorar. De esta forma, en muchas ocasiones, los principios que abordemos tendrán relación con los principios que menciona Ven, Sígueme, pero habrá otras ocasiones en que nosotros podamos discernir algunas otras necesidades espirituales que tengamos, algunas otras situaciones que estén ocurriendo en el mundo o en nuestras vidas, que sean relevantes, que nuevamente sean desafíos o sean situaciones que precisemos resolver o superar. Y en este caso nosotros nos abocaremos a estudiarlas y a tratar de poder aprender sobre estas cosas que nos están ocurriendo. Ahora bien, hermanos, pasemos al análisis del por qué el adquirir conocimiento espiritual y el estudio de las Escrituras es un pilar en nuestro discipulado en Cristo. Primero quiero traer a su mente su meta final y la meta que
todos nosotros como miembros de la iglesia y como hijos de Dios tenemos, que es el alcanzar la vida eterna y la exaltación con nuestras familias. Entonces, primero debemos de preguntarnos qué debemos de hacer para poder alcanzar esta gran bendición. En Doctrina y Convenios nos dice lo siguiente: y si guardas mis mandamientos, obtendrás la vida eterna, que es el máximo de todos los dones de Dios. Entonces, hermanos, las escrituras son claras y nos establecen los requisitos, las condiciones y las leyes por los cuales podemos alcanzar la exaltación en la presencia de nuestro Padre Celestial, y es guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos, hermanos, constituye el último elemento de la fe en Jesucristo. Es el elemento que en las Escrituras lo encontramos como las obras del discipulado, a las que se refirió Santiago al hablar de que la fe sin obras es muerta en sí misma. Y esto quiere decir que nuestra fe se perfecciona con nuestras acciones o con nuestras obras. Y esto, hermanos, es nuevamente el elemento perfeccionador de nuestra fe, y es lo que tenemos que hacer para poder alcanzar la vida eterna: guardar los mandamientos. ¿Como cuáles? Los conocemos. Es guardar el día de reposo, orar, pagar un diezmo, ayunar, renovar nuestros convenios por medio de la Santa Cena, el ministrar, el trabajar en nuestra genealogía. En general conocemos todos los mandamientos que hemos hecho convenio de guardar. Y, hermanos, esto es a lo que José Smith se refería cuando mencionaba que la fe es un principio de acción y de poder. Es decir, la fe no es simplemente un creer, como incluso en otras denominaciones lo comprenden o lo enseñan, sino que esta fe, la fe en el Evangelio de Jesucristo, es un principio activo, un principio que nos invita a actuar, a guardar los mandamientos y a seguir a Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos esta parte que en apariencia y en palabras es sencilla, que todo se reduce a guardar los mandamientos para obtener la vida eterna, pero ahí es donde se presenta la dificultad, desde luego, en la práctica, porque en muchas ocasiones pues tenemos estos desafíos que nos impiden guardar los mandamientos, ¿no? Simplemente nosotros no actuamos y no somos obedientes en guardar las leyes de Dios. Y es ahí donde nuestra fe lo enlazamos con el primer elemento de la fe. Hablamos de que nuestra fe se perfecciona con las obras, pero ahora, ¿dónde comienza esa fe? Y esa fe comienza con un primer elemento, que es el elemento del deseo, ese elemento subjetivo que no es palpable, que está en nuestro interior y que tiene que ver, desde luego, con el uso de nuestro albedrío moral. Son esos deseos a los que Alma se refirió al referirse en su metáfora de la fe y de la semilla de la fe, y menciona que nuestra fe puede comenzar con un deseo o con un simple deseo de creer. Entonces, ahí es donde comienza nuestra fe, con un deseo de seguir al Salvador, con un deseo de guardar los mandamientos, un deseo de querer guardar el día de reposo, de querer ayunar, de querer pagar nuestro diezmo, de querer ministrar. Y ahí es donde tenemos nuevamente esos problemas en la práctica, hermanos, porque
esos buenos deseos, esas metas justas y rectas, en muchas ocasiones no llegan a concretarse como esas acciones u obras del discipulado. Simplemente somos imperfectos y nuestra fe no es tan fuerte para llevarnos a actuar. Nuestros deseos no son tan intensos y tan fuertes para impulsarnos a llevar a cabo las cosas que nos proponemos. Creo que todos hemos pasado por esto en alguna vez. Nos hemos puesto metas dignas, metas espirituales para mejorar en nuestra observancia a los mandamientos, a nuestros convenios, y en ocasiones pues no hemos logrado esas metas. Y entonces es aquí donde queremos recalcar la importancia del estudio de las Escrituras. Entonces debemos de plantearnos esta pregunta: ¿de qué manera nosotros podemos fortalecer nuestros deseos, intensificarlos, añadirles poder a nuestros deseos para que sean lo suficientemente intensos y fuertes para llevarnos a la acción, para llevarnos a actuar? ¿Habrá algún elemento, alguna herramienta espiritual que nos pueda ayudar en este proceso? Y ahí es donde encontramos cómo el conocimiento espiritual por medio del estudio de las Escrituras termina siendo un elemento conector, un segundo elemento constitutivo de la fe en Jesucristo, que enlaza a nuestros deseos para intensificarlos y llevarlos al punto final de su perfeccionamiento, es decir, a las acciones o a las obras del discipulado. Así que en el capítulo 8, verso 30 de 1 Nefi, nos dice lo siguiente: pero para ser breve en lo que escribo, he aquí, él vio otras multitudes que avanzaban, y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro, y siguieron hacia adelante, asidos constantemente a la barra de hierro, hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. Entonces, hermanos, vemos cómo nos confirma esta situación de que todos aquellos que se asieron y se aferraron de manera constante, de manera firme a la barra de hierro, ninguno se perdió y todos llegaron a participar del fruto del árbol, todos llegaron a la gloria celestial, a la exaltación. Entonces podemos darnos cuenta nuevamente la increíble relevancia de la palabra de Dios, del conocimiento espiritual que hay en las Escrituras. Nos damos cuenta de que en este sueño, en esta visión, generalmente nos centramos en otros elementos, pero pasamos por alto de esto, y que como conclusión final es que literalmente la clave para participar del fruto o para obtener la vida eterna con nuestro Padre Celestial es simplemente aferrarnos o asirnos constantemente a la barra de hierro. Esto es, constantemente estudiar las Escrituras, constantemente adquirir conocimiento espiritual por medio de ellas. Y entonces estaremos seguros e iremos de manera firme por la senda de los convenios nuevamente hasta llegar a participar de las máximas bendiciones que el Señor tiene. Entonces, hermanos, creo que aquí es donde deseamos hacer mucho énfasis, deseamos que podamos comprender eso. Creo que de manera general nos está costando mucho trabajo, tanto individualmente así como familiarmente, establecer el hábito del estudio de las Escrituras, y creo que debemos de ponernos serios en esto. Debemos de tratar de hablarlo en nuestras familias, de organizarnos y de resolver, empezar a hacer todo lo necesario, a priorizar y a poner al Señor en primer lugar, y sobre todo a poner en primer lugar nuestro bienestar y nuestra fortaleza espiritual. Porque, hermanos, cuando nosotros dejamos de nutrirnos espiritualmente por medio del estudio de las Escrituras,
pasa literalmente lo contrario. Vamos empezando a perder gradualmente los deseos de actuar, los deseos de guardar los mandamientos, poco a poco, en muchas ocasiones de manera silenciosa, de manera casi imperceptible, pero lo podemos notar. Y esto generalmente pues termina en situaciones muy tristes, sobre todo con los niños, con los jóvenes y desde luego también con los matrimonios que se desprotegen y se debilitan espiritualmente, y desde luego con las tentaciones del adversario, con las pruebas de la vida, en muchas ocasiones pues terminamos cayendo. Así que, hermanos, esperamos que podamos establecer este hábito durante todo este año, que va a redituar en una mayor fortaleza y progreso espiritual, una mayor conexión con el Salvador, una mayor influencia del Espíritu y una mejor toma de decisiones en nuestra vida, y eso me parece que va a ser muy palpable, muy notorio. El presidente Dallin H. Oaks ha enseñado al respecto y dijo lo siguiente: el conocimiento fomenta la obediencia, precisamente haciendo alusión de esto que acabamos de hablar, hermanos, de que el conocimiento espiritual promueve o motiva o impulsa nuevamente a la acción, particularmente a la obediencia a los mandamientos y a los convenios que hemos hecho. Entonces, nuevamente tenemos a nuestro profeta enseñándonos y confirmándonos esta situación. También démonos cuenta de cuál ha sido la intención de las autoridades generales de la primera presidencia y del Quórum de los 12 con este curso de Ven, Sígueme. Literalmente ellos, en su exposición de motivos para el lanzamiento de este programa de aprendizaje, hicieron mención al respecto, que el propósito de Ven, Sígueme es ayudar en la conversión de las personas, nuevamente por medio del conocimiento espiritual que pueda adquirirse o aprenderse por medio de él. Así que nuevamente es ahí donde nos está guiando el Señor y nuestros líderes en este sentido. Por último, hermanos, hablaremos el por qué se le llama Antiguo Testamento. Y bueno, esto tiene que ver con el antiguo convenio. Testamento hace alusión a un convenio, y eran el antiguo convenio que el Señor hizo con las personas y las dispensaciones que vivieron literalmente antes de la venida de Jesucristo. Empezando desde Adán, el Señor hizo convenios con él y les dio ordenanzas y leyes, y este convenio primitivo o antiguo tenía que ver con algo que conocemos con la ley del sacrificio. El Señor ordenó e instruyó a Adán que se hicieran sacrificios. Estos sacrificios eran simbólicos del sacrificio que haría posteriormente Jesucristo cuando estuviera aquí en la tierra. Entonces, el propósito de esta ley era orientar las mentes y los corazones de todas las personas nuevamente a que vieran hacia el futuro con esperanza a ese sacrificio postrero que llevaría a cabo el Hijo de Dios. Entonces, todo tenía que ver con Jesucristo, con los convenios que haremos con Él, y nuevamente con su expiación y el sacrificio que hace posible que nosotros podamos regresar a la presencia de Dios. Entonces, este convenio o esta ley del sacrificio
tenía ese propósito, tenía el propósito de recordar de manera constante, porque los sacrificios así eran constantes, tenía como propósito recordar constantemente este sacrificio que tendría lugar en un futuro y que les ayudaría a que las personas pudieran generar y desarrollar esa fe a futuro de que eso ocurriría. Desgraciadamente, en muchos casos, particularmente con el pueblo de Israel, esa ley se malentendió, se tergiversó, y entonces se centraron más en las formas de la ley, en las formas de los sacrificios y en muchas otras leyes que ellos mismos crearon, traspasando lo señalado, en lugar de centrarse en el fondo y en el propósito central de esta ley de sacrificio. Y debido a eso, pues desde luego el Señor los disciplinó severamente, hizo que simplemente no pudieran ver espiritualmente, su entendimiento fue endurecido y cegado a causa de estas cosas, y esto porque nuevamente por causa del orgullo se desviaron del foco y del centro principal de esta ley, y entonces ellos agregaron cosas que no eran parte de, y eso provocó que muchos se desviaran, y en esas condiciones fue que el Salvador Jesucristo en su ministerio terrenal vino a corregir muchas de esas cosas y a darnos un nuevo convenio, el convenio del Evangelio, que literalmente a partir de ahí es el que nos rige y el que nosotros tenemos con Dios, una ley superior a esta ley de sacrificios. Bueno, hermanos y hermanas, hasta aquí terminamos con la lección introductoria de esta semana, y los esperamos en la siguiente semana con un nuevo video ya abordando los primeros capítulos de Ven, Sígueme.